Estamos en un nuevo capítulo de Podcast Tres Filtros. En esta oportunidad hemos invitado a Washington Lozada Abril. Es un ingeniero civil de profesión con una vasta experiencia, mucho conocimiento, graduado en la Universidad Central del Ecuador, con varios años de experiencia, con varios temas importantes que vamos a conversar aquí. Sean bienvenidos, ¿no? Hernán, por favor, sea bienvenido en sus palabras iniciales a nuestros amigos de Podcast Tres Filtros. Gracias por la invitación, y es importante programas como estos para que se dé información a la ciudadanía. Alguna vez un extranjero decía, el problema que tenemos los ecuatorianos es que no difundimos lo que hacemos. Entonces, esto es una oportunidad y me parece muy excelente inicio. Qué bueno, Hernán. Cuéntenos un poquito de su vida profesional, brevemente, para que nuestros amigos sepan con quién estamos conversando. Por favor. Bueno, yo he trabajado, el principal fuente de trabajo fue primeramente el INERI, que me abrió las puertas porque era un profesional joven y sabía mucho en ese entonces de computación. Entonces eso fue lo que me abrió las puertas del INERI. Tuve la oportunidad de participar en la construcción del sistema Ambato Huachipelileo. Luego el INERI me dio la oportunidad de irme por provincias como Bolívar, en donde fiscalicé varias obras. Luego me pasaron a Chimborazo. En Chimborazo tuve la oportunidad de hacer la obra más grande de un proyecto que se llama Licto, porque era un sifón que tenía 320 metros de desnivel y como es llevaba 1100 litros con una tubería de 700 milímetros en acero. En esa oportunidad yo tuve la oportunidad de realizar y diseñar una parte de la variante porque fue necesario, y esa obra las visité hace poco tiempo con mis hijos y ahí está parada. Qué bueno. 30 años. Una obra que ha durado con el tiempo, ¿no? Claro. Pese al clima, a las aguas y todo. Claro. Luego me pasaron a la provincia de Cotopaxi como INERI, y ahí se acabó el INERI por circunstancias de que el gobierno dijo, bueno, hasta aquí el INERI como tal. Y liquidaron, ¿no? Y liquidaron el INERI. Y liquidaron el INERI, entonces, pero se cambió de nombre en algunas partes, fue como Codereco en Cotopaxi. Ahí tuve la oportunidad de recorrer toda la parte rural de Cotopaxi haciendo sistemas de aguas de riego, agua potable y en otras. Su especialidad es el tema hídrico. O sea, en el trabajo ha sido así, en el sistema hídrico, por eso tengo un reconocimiento del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, en donde me reconocieron como especialista de hecho en la parte hidráulica. Aunque como profesión, como ingeniero, yo saqué el título de ingeniero civil en estructuras. En estructuras. Ya vamos a comenzar ese tema. En estructuras, entonces como tal esas cosas me han abierto mucho las puertas, ¿no? Tuve el privilegio de trabajar en el Consejo Provincial de Cotopaxi, al lado del doctor César Mujinga, con quien me mandaba todo lo que es el recurso hídrico. Tengo mucho recorrido por los páramos, todo eso, entonces, y ha sido, ¿no? Entonces, por un azar de la vida, el doctor César Mujinga, al darse cuenta de que yo también hacía mi fuerte de estructuras, empezó a disponerme de que yo revise todos los puentes que iba a proyectar el Consejo Provincial para la zona de Cotopaxi, y así se hizo algunos. Hay una pregunta, Hernán. Usted que tiene mucha experiencia en el campo hídrico y dice que ha trabajado en los páramos, ¿cómo ven nuestros páramos? Uno de los mayores problemas que vamos a tener como ciudadanos del mundo es el tema del agua. ¿Cómo están nuestros páramos? En nuestros páramos, lamentablemente, hay cosas que dice el Ministerio del Ambiente de que como es la frontera agrícola, ¿no? Y le pone como frontera agrícola una cota dentro de los páramos. Pero
usted dígale eso ¿cómo es? Al campesino, que no puede cultivar más arriba de los 3000 metros, que no puede, si ellos tienen sus necesidades y lo hacen. Entonces, obviamente las fuentes hídricas han bajado, ¿no? Por esa circunstancia, porque sube la frontera agrícola. Entonces, ahora bien o sea, en Cotopaxi se está tratando de implementar, hasta donde yo sé actualmente, embalses para algo similares a los que tenemos acá en Tungurahua, como Mulacorral y Chiquiburco, ¿no? Y hay otra que está construyendo acá en Salasaca. Claro. Entonces, esas actualmente hasta donde yo sé, está tratando de impulsar el Consejo Provincial, porque el Consejo Provincial tiene, digamos, Cotopaxi tiene bastantes fuentes hídricas grandes. Tiene la laguna de Anteojos, hay otras que dan... Cotopaxi es una provincia inmensa, ¿no? Claro, es el doble de la nuestra, claro. Es el doble de Tungurahua. Entonces, por ende, Cotopaxi tiene una de las zonas más frías hasta las zonas más calientes. A ver, Hernán, nosotros vamos a ver un video que es algo que nos preocupa y que nos gustaría conversar con usted. Vamos a ir viendo también unas fotografías suyas, ya en el trabajo en el campo, como ingeniero, visitando las obras. Por favor, producción, el video. Hay un tema que esto nos interesa. Es sobre la contaminación de los productos, verduras, frutas que produce Ambato y Tungurahua. Lechugas, tomates y zanahorias que se venden en los mercados de Quito están contaminadas de plomo y cadmio según un estudio de la Universidad Católica. Muestras de hortalizas y vegetales fueron convertidas en polvo para analizar la composición química. La lechuga quintuplicó los índices de contaminación establecidos por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La zanahoria duplicó y los tomates registran un ligero aumento. La investigación señala que la contaminación de estos alimentos se produce en el cultivo por el uso de fertilizantes o pesticidas con exceso de materiales pesados. Se suma el agua de riego. Ahí también tendrían que haber un control respecto a todas las actividades humanas cuyos residuos están siendo vertidos a los ríos. Estos ríos. No, en este tema quería hacerle, tenemos los ambateños, los tungurahuenses, una inquietud ahí. Por ejemplo, usted trabaja en Cotopaxi, usted es ambateño, pero trabaja en Cotopaxi. Al ver este reportaje sobre la contaminación de los productos agrícolas, frutas, verduras, Ambato tiene, todo el sector norte tiene producción agrícola, pero se alimenta del agua de riego del canal La Tacunga-Pato. ¿Por qué en La Tacunga no han podido crear estas plantas de tratamiento de limpieza de las aguas servidas y todavía nos llega acá el agua contaminada, ¿no? Y eso produce lo que usted acaba de ver? Bueno, o sea, en épocas pasadas, o sea, se ha tratado de hacer, digamos, este control de calidad de las aguas, ¿no? Pero el municipio como tal, con los recursos que tiene y con el financiamiento de la agencia francesa, pudo empezar, el municipio de La Tacunga pudo empezar el tratamiento de las aguas servidas para devolver al río las aguas en su estado mejor natural. calidad. Sí. Lamentablemente ahorita la construcción de la fase la planta de tratamiento de La Tacunga está terminada, está concluida, está en perfectas condiciones. Claro, esa se concluyó en el año 2021-2022. Entonces, está totalmente culminada. Lo único que está pendiente es la construcción de la parte de las redes, que son las conexiones que llevan el agua a la planta de tratamiento. ¿Sí? Entonces eso es un proceso que puede demorar tal vez un par de años más, pero con la construcción de este sistema de planta de tratamiento de La Tacunga, no quiere decir que se va a solucionar todo, porque eso va a solucionar más o menos un 28% de la contaminación. Porque la contaminación que tenemos principalmente, por ejemplo, las aguas que riegan todo lo que es la Argentina en Cotopaxi,
Cunchibamba, Unamuncho, Macasto, hasta nuestra Martínez, zona agrícola como hasta Tungurahua, Martínez, son aguas del sistema Latacunga-Salcedo-Ambato. Es un sistema que se capta en el río Cutuchi frente a los molinos Pultierra en Latacunga. Entonces absorbe todo el alcantarillado sanitario de Latacunga. Obviamente el problema del alcantarillado sanitario no es solamente que es todo eso que viene de las casas, sino el problema más grande que le causa a los cultivos es las lavadoras, lavadoras de carros. Lavadoras de carros, los aceites que mandan de las fábricas, en eso Aceropax, como es Aceropax y todo eso, ¿no? Entonces, si bien es cierto que al controlar todas esas aguas que tendríamos ahora, se controlaría una parte de la contaminación, porque la contaminación que tenemos es todo el río Cutuchi, y en eso estamos hablando desde la parte norte, desde el sector de Boliche, claro. Boliche, Pasto Calle, desde el páramo, desde el parque. Claro, todo y todo eso, ¿no? Entonces, más que todo la zona de Lazo, que hay muchas fábricas. Entonces esas fábricas mandan aceites, mandan todo, porque ahora una cosa es el sistema Latacunga-Salcedo-Ambato no solo capta agua del río Cutuchi, también capta agua del río Pumacunchi. Entre los dos ríos captan 5 metros cúbicos aproximadamente, que son para regar las 17.000 hectáreas de todo el sistema, que son entre Ambato y Cotopaxi. Perdón, las 7.000 hectáreas, son 17.000 usuarios. Claro. Entonces hay mucho usuario hay grandes haciendas y hay, pero bastantes también minifundio, ¿no? Claro, pequeñas propiedades. Entonces, yo digo ahora, hemos visto que las autoridades de Cotopaxi, de Guaranda, Tungurahua, Ambato, están trabajando conjuntamente. Hemos visto, ¿no? Porque están trabajando incluso en esa obra que tanto añorábamos los tungurahuases, que hemos escuchado, creo que por más de 40, 50 años, la vía al corazón. Están trabajando de forma conjunta. Yo creo que en estos temas de saneamiento, de limpiar las aguas ya usadas, deberían ponerle más entusiasmo, porque están envenenando a la gente, pues. Lo que pasa es que en épocas pasadas, muchas de las autoridades, más que toda la parte política, no le ha visto al campo como importante, pero nos están matando, nos están envenenando. Porque la poca cantidad de personas que hay en el campo no daban votos. Entonces eso era de un tiempo acá algo se ha cambiado en el asunto, y sí yo he tenido la oportunidad hemos presionado muchas veces para construcción de cosas que están a la vista, que dan votos, ¿no? Claro, que estén a la vista y que dan votos. Porque ustedes, tuvimos el privilegio una vez cuando llegaba el ministro Patiño, pero no el de Correa, sino el otro Patiño, el que era de la propaganda del Coco Ladrón. Entonces le reunimos 5.000 gentes de la noche a la mañana. Entonces ahí él se dio cuenta de que la agricultura, el campo, sí lleva gente. El agua lleva gente. Todo. El agua es vida. El agua es vida. Pero no un agua que mate, pues una agua que envenene. Entonces, eso es de la situación, ¿no? O sea, como digo, lo importante es, ahorita ya el municipio dio el primer paso, está construyendo su planta ya construyó, terminó en su Cotopaxi, planta, ¿no? Claro, su planta de tratamiento, y está como es a la espera de culminar el asunto de las redes. Eso, usted dice, solo un 28%. Eso es un 28% de la continuidad. Esa es una cosa que ya le correspondería tal vez al Ministerio del Ambiente en presionar a los otros municipios. Saquicilí, como es tal vez Lazo también, que tendría que Lazo, porque en Lazo se producen
hay una gran cantidad de pero son fábricas. municipios pequeñitos, tendrán la capacidad para invertir los 10, Bueno, 20. Lazo es una parroquia nomás. Claro. Entonces la que tendría que intervenir ahí nuevamente sería el municipio de La Tacunga, ¿no? Claro. Entonces, pero para eso primero el municipio de La Tacunga tiene que acabar lo que tiene ahora y en función de eso ir proyectando Claro, el resto. no se necesita una planta de tratamiento, se necesitará unas 30, 20 plantas de tratamiento al menos, ¿no? Claro, eso sí es, pero hay que empezar, ¿no? Hay que empezar. Un tema más, las universidades tampoco hablan, ¿no? Estos temas tan fundamentales nos están envenenando, porque estamos, la Cotopaxi, la Tacunga, Ambato, Tungurahua, son tierras productoras de de frutas, hortalizas, vegetales. Nadie dice nada, nos estamos envenenando, la academia callada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, eso sí sería importante. Por ejemplo, la universidad está creando una ingeniería en alimentos. Ellos son los que... Bueno, aquí hay una ingeniería de alimentos, ya sé. Ellos deberían Hablar y decir, ¿no? hablar y decir al respecto, ¿no? O sea, en la rama de ingeniería civil, bueno, la mayoría de las universidades lo que se ha dedicado más es a prepararles a los técnicos para lo que es la ingeniería civil. O sea, por eso es que a mí algunas veces me pidieron unas charlas de capacitación a los colegios para informarles a los que estaban ya terminando los colegios de qué es la ingeniería civil. Eso es Pero hay muchas especialidades dentro de la ingeniería civil, Claro. ¿no? Hay la hidráulica, la estructural. Claro. Caminos, vías. Claro. Lo que sucede es en eso de que antes la carrera de ingeniería civil era en 6 años. Entonces, ¿pero qué salía? Un ingeniero civil en estructuras, en estructuras como salió, entró a trabajar en una empresa que es de riego, que era totalmente hidráulica, el INERI. Y el INERI me hizo hidráulico a mí. Tuve que aprender porque tuve la oportunidad de estar con gente que sabía y también rozar con gente del extranjero, ¿no? Entonces, ahí aprendí yo, ahí. Se dio el caso de que cuando yo estaba en Codereco y le digo, y un jefe me dice, vea ingeniero, dice que queremos que hacer proyectos por mi zona. Él era de una zona determinada. Y le digo, pero yo solito no va a avanzar, ¿no? Éramos 3 civiles en la institución. Entonces me dice, bueno, les voy a mandar a los 3 a que vayan ahí. Algo pasó en el asunto, no sé, pero me regresó y me dijo, vea, solo usted va a tener entrada en mi tierra. Y usted tiene que hacerse cargo. Digo, no, pues pero así, tienen que ser más civiles. Ojalá, Hernán, hubiera la apertura de las autoridades. Hoy que hemos visto que están trabajando varios municipios, varios consejos provinciales de la zona central unidos, entiendan que el agua es un recurso que no es renovable, ¿no? No es renovable. Y que dentro de poco tiempo, ya vemos en Europa, hay varios países que la carecía del agua y nosotros todos mandamos en el río, ¿no? Sí. Entonces hay que pensar en lo que se está haciendo aquí en Ambato, ojalá se haga más, aquí en Ambato y Tungurahua, hacer las represas para guardar agua líquido, ¿no? Ojalá en Cotopaxi, ojalá en Guaranda, ojalá en Chimborazo, porque hay que ir pensando en que el agua algún rato se acaba. Así es. Aprovechando su experiencia, Hernán, me contaron que usted también había estado en la construcción del Hospital Regional Ambato. Cuéntenos esta experiencia. Bueno, eso fue una experiencia, es cuando yo, por las condiciones políticas que se dieron, entró, ustedes saben, otra autoridad en el Consejo Provincial de Cotopaxi. Entonces esa autoridad me dijo, tú como eras bien allegado al otro, gracias. Ya. Entonces dije, bueno. Entonces, aquí no interesa la capacidad, la experiencia, sino la politiquería, ¿no? Así es. Entonces dije, bueno. Entonces, mucha gente me dijo, vea ingeniero, si usted quiere le ponemos 5,000 gentes a la institución para que hacerle ver. Y muchos de ahí me dijeron, métale juicio. Pero hubo un primo que ya estaba trabajando en el SECO.
me dicen, no hagas nada, eso deja ya que se peleen entre ellos, ven acá, el SECOP te necesita. Y he estado donde me necesitaron y justo llegué, y cuando veíamos que el asunto del hospital era repotenciación, y cuando empezaron los estudios a hacer ya para preparativos para la construcción, y todo el mundo se dio cuenta de que era un absurdo cómo íbamos a repotenciar un hospital de 40 años atrás. Claro, más que todo, o sea, no tenía las cosas que ahora tiene, ¿no? Entonces dijimos, no, se va a nueva edificación. Entonces ahí... Pese a que el gobierno de ese entonces a lo mejor lo quiso, porque la idea era repotenciar nada más. Bueno, pero era una cosa que el gobierno tuvo que aceptar inmediatamente, porque si no, no se va a construir. Entonces se construía, entonces se hizo los diseños. A mí me tocó revisar la parte de la estructura, entonces al diseñador de la estructura le revisamos la modelación, todo eso, y vimos que hay una cosa importante que eran las derivas, que es de infraestructuras. Las derivas es los desplazamientos que se suceden piso a piso. Entonces ahí era controlar esas derivas. Para eso entonces ahí se empezó a controlar en el diseño, haciendo unas que se llaman vigas de San Andrés, que con eso se controló y se construyó. Al estar nosotros en una zona geológica sísmica, al tener la línea de fuego que viene desde el norte, claro, ¿el hospital regional está previsto para eso? Claro, está previsto para eso. ¿Para aguantar un sismo de cuánto es? O sea, podríamos hablar hasta de grado 7 u 8, ¿no? Pero en la zona de Tungurahua. Eso ya sería un cataclismo ya mundial, entonces no. Pero tiene unas buenas estructuras flexibles, es flexible todo eso. Y como es bajo eso se construyó, ya pasó un sismo, ¿no? Aunque no fue muy aquí, pero fue el de 2016. Y ahí está la estructura, no ha sufrido ni mella como estructura. Bueno. Tal vez, bueno, como yo he dicho siempre en la estructura, aunque muchos no están de acuerdo, ¿no? En la arquitectura lo que interesa es que se vea bonito, pero eso, si es que algo falla, no pasa nada. Claro. Pero en la estructura sí se cae, ahí sí... No, puede haber sido bonito y no sirvió de nada. Claro, ahí sí es lo grave. ¿Cuál mismo llegó a ser el costo del Hospital Regional Ambato? El costo del... Porque se terminó en varias etapas, ¿no? Sí, el costo ya realmente llegó a costar 50 millones, ¿no? Porque son por 38 millones de inicial del contrato, más 13 millones que fue de complementario. Una obra complementaria. Claro, que fueron para absorber todos los rubros que no estaban previstos de inicio. ¿Para cuántos años tenemos el Hospital Regional Ambato? Bueno, por lo menos el diseño óptimo es 50 años, ¿no? Pero... ¿Qué capacidad tiene el regional para el tema de hospitalización? Son como... exactamente no recuerdo, pero son más de 200 camas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué extensión tiene el hospital? Exactamente. En obra civil. En obra civil, bueno, la área ahorita no la tengo en la cabeza. Aproximadamente, ¿no? Pero sí son alrededor de unos 1000 metros cuadrados por planta, ¿no? Aprovechando su presencia aquí y su conocimiento en el tema hídrico, vamos a ver otro pequeño video y lo vamos a comentar. ¿Qué le parece? Ya. A ver, por favor, producción.
duda, Hernán, que uno de los mayores problemas que vamos a tener la humanidad es el tema del agua, el tema eléctrico. Nosotros somos un país que tenemos como 10 o 12 represas hidroeléctricas, ¿no? ¿Cómo le ve usted el panorama de este tema? Pues se nos acerca ya el estiaje. ¿Qué debería hacer el país para poder...? Es que el país debe seguir construyendo proyectos de infraestructura hidroeléctrica, proyectos de infraestructura agropecuaria, todo lo que es de recurso hídrico. Lamentablemente, por ejemplo, a veces por la celeridad y con las cosas que se han hecho en algunos temas, no se previó lo que está pasando con la Coca-Cola Sinclair, ¿no? Claro. Entonces, pero son cosas que tienen que arreglar. Hay muchos intereses políticos también, ¿no? También hay muchos intereses políticos. Son cosas que se tienen que arreglar. A mí una vez el Colegio de Ingenieros Civiles, digamos de Ingenieros Eléctricos de Tungurahua, en una época me invitó a ver qué era que analice lo que estaba pasando en ese entonces con la San Francisco, que se rompió una turbina que costaba mucho dinero. Entonces, y haciendo el análisis por qué se fue, hubo un derrumbe interno que se fue unas rocas grandes y esas destruyeron. Son imprevistos. Son imprevistos, pero en ese caso se pudo haber previsto, porque generalmente un túnel tenemos que revestirlo, y eso por ahorrarse en ese entonces, si mal no recuerdo, era como $250,000 en hormigón. No se revistió. No se revistió todo el túnel, y ¿qué pasó? Eso se fue Y ahora usted que habla de San Francisco, sin embargo es una obra, Agoyán, San Francisco, son obras que ya están unos 20 años ahí, ¿no? O claro, más de 20 años. Coca-Cola Sinclair, ¿cómo le ve usted este tema de la regresión del río Coca? Es que si no le arreglan, si no le ponen paro a las regresiones que está tomando el río, algún rato el río va a ir donde ya tenemos las instalaciones. Hay solución, no hay solución, porque hemos visto que varios ingenieros han emitido sus criterios, que ya viene el ejército de Estados Unidos a hacer los muros de contención, las gradas. La ingeniería ha hecho varias propuestas. Yo alguna vez tuve... O sea, yo como digo, en ingeniería todo hay solución. El asunto es hacerla bien y el costo. Y los recursos. Los recursos. Entonces, todo hay solución. Yo para cruzar un canal, yo para cruzar un sistema de agua de una población a otra tengo varias alternativas. La una puede ser canal abierto, la otra puede ser con puentes, o la otra puede ser con tubería. Entonces, hay que ver los mejores costos y hay que ver las mejores opciones. ¿En qué fallamos? Una inversión de 1.500 millones de dólares. Algunos hablan de 3.000 millones de dólares. Es que lo que pasa es que... Que no es pelo de cochino, ¿no? Claro, en ese caso fallaron, por ejemplo, tenían que haberse hecho más análisis sobre la erosión que siempre lleva el río, ¿no? Entonces, son cosas, pero... Pero se entiende que hay estudios ambientales, estudios de suelos. Claro, pero... ¿Por qué fallamos tanto los ecuatorianos? Bueno, se ha de haber fallado solo en eso, porque yo recuerdo que hay otras que sí, no es que vayamos, ¿no es cierto? La fuente, el Paute, ahí está años. Claro. Tenemos el complejo Toachi-Piratón, que no hemos podido acabar todo el complejo, que está compuesto de varios proyectos hidroeléctricos. O sea, ese es el asunto. A veces, por ejemplo, esas cosas se dan cuando las autoridades, los que hacen exigen rápido las cosas. Entonces eso puede llevar a errores, ¿no? O puede llevar a que no se vean imprevistos. ¿Por qué se da esto? Pero antes sí, por lo menos sí se tenía un poco más de tiempo, aunque se demoraron mucho, por ejemplo, pero Paute no tiene problemas de Estados Unidos, es solamente cuando hay sequía. Hay sequía ahí que baja y todo eso. Lo mismo que nosotros tenemos a Guayán y ahora San Francisco. Y ahora San Francisco, ¿no? Entonces, como es Sayaco también. Usted que ha trabajado en el sector público muchos años, ¿por qué se da estos incumplimientos de los planes maestros de electrificación, ¿no? Estamos conscientes que la población crece, la demanda crece, ¿no? Pero en el país siempre fallamos en esos temas, ¿por qué?
Bueno, eso yo ya tendría que, digamos... ¿Eso se debe a temas políticos o a temas de que nos falta profesionalismo, nos falta... o temas de recursos también? Profesionalismo no diría, porque hay ingenieros eléctricos. Muy capaces en el país. Capaces. Ingenieros estructurales. Un tío mío es ingeniero eléctrico, pasó mucho tiempo trabajando en la parte eléctrica. Él podría a lo mejor darle más información sobre eso, pero, o sea, más es cuando se hace a un lado la parte técnica y empieza a predominar la parte política. Esa es la parte grave. Cuando entra la política o la politiquería, porque la política no es malo, la política es el servicio. Claro, la política es servicio. Claro. O sea, nosotros, uno como, aunque uno como técnico dice, no, yo no soy político, pero en realidad... No, el humano es un animal político. Yo he estado en reuniones, unas veces he estado en reunión con un ministro, otras veces he estado con el campesino del campo, en toda la zona rural, ¿no? Entonces, en el páramo arriba, en los 3.200. Claro, ahí, por ejemplo, en las fotos que le pasé, hay parte de eso, ¿no? Parte de la historia de eso. O sea, es parte de la vida y como decía, y eso fue herencia de familia, ¿no? Servir al campo. Bueno, Hernán, sabe que me contento, gracias por haber venido. Le dejo en sus palabras finales para un mensaje para nuestra gente, para nuestras autoridades, para nuestro público oyente y televidente. O sea, lo importante es seguir avanzando, no detenerse, porque las cosas avanzan, ¿no? No detenerse, darle mucho impulso, como muchos prometen darle impulso al campo, al agro, a las cosas básicas que necesitamos, que es la energía eléctrica, que es el agua, la agricultura, porque de eso son los que nosotros nos servimos, vivimos. Nosotros, no sé si recuerden alguna vez de que cómo era Cunchibamba antes de construirse el canal a la Tacunga-Salcedo Ambato, era un desierto. Con la construcción del canal Latacunga-Salcedo Ambato en la década de los 80, se llegó a dar grande como es producción ahí. No, pues todo el norte, ¿no? Todo nuestro norte es productivo. Lastimosamente con aguas contaminadas ahorita, ¿no? Claro, pero es productivo y esas legumbres, esas frutas, esas hortalizas, los comemos en todo el Ecuador, en todo el país. No solo aquí en Ambato, en Tungurahua, ni en la zona central, sino en todo el país. Bueno, Hernán, yo le agradezco, yo creo que los ecuatorianos tenemos mucha capacidad, los ambateños, los tungurahuenses, los ecuatorianos en general, pero necesitamos ese apoyo de la parte política, ¿no? Así es. Por eso es necesario que vayamos interesándonos por estos temas fundamentales, trascendentales. No podemos tener comida, pero comida envenenada. Hay que ponerle más atención. Usted ya lo dijo, el tema de la luz, el tema de la energía. No podemos vivir a corto plazo, hay que pensar a mediano y a largo plazo. Como usted dice, Ecuador tiene que seguir adelante, pese a la politiquería, pese a los intereses de grupos, el país tiene que seguir en el camino del cambio, del desarrollo y por un Ecuador mejor a futuro. Muchas gracias, buen día, Hernán. Gracias a ustedes.